Buen día, jóvenes, espero se encuentren bien. Vamos a trabajar con la actividad de la semana. Estamos en la actividad número 17 y vamos a trabajar el tema de congruencia de triángulos. Vamos a ver el concepto de congruencia. Podemos afirmar que dos figuras son iguales, de la misma forma y mismo tamaño, cuando sus lados y sus ángulos son iguales a sus homólogos de lados y ángulos del otro, es decir, cuando coinciden sus partes. El símbolo de congruencia es el que tenemos por acá, que significa semejante e igual. Tenemos esta figura, un rectángulo y un triángulo, que es congruente a este de acá, misma forma, mismo tamaño. Vamos a ver ahora los criterios. El primer criterio es el de lado, lado, lado. Dos o más triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales sus tres lados. Vamos a ver, si el segmento AB, recordemos que esta rayita que está arriba de las dos letras significa segmento, o bien es una recta AB. Este segmento, esta recta AB, es congruente a EF, a esta de acá, EF. Si el segmento AC, este de acá, es congruente al segmento FC, si el segmento BC, que es la base, es congruente al segmento DE, que es la parte de acá del otro triángulo, por lo tanto, estos tres puntos, jóvenes, significa por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Están en diferente posición, pero son congruentes. Segundo criterio, lado, ángulo, lado. Dos o más triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente iguales e igual ángulo comprendido entre ellos. Vamos a ver el concepto, jóvenes. Si el segmento AB es congruente al segmento EF. AB, vemos que están dos triángulos, están en diferente posición, pero vamos a ver este criterio. El segmento AC es congruente al segmento FD. AC, FD. El ángulo BAC es congruente al ángulo DFE. Quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Pasamos al tercer criterio, que es el de ángulo, lado, ángulo. Dos o más triángulos son congruentes si tienen un lado igual y respectivamente iguales los ángulos adyacentes a ese lado. Vamos a ver, jóvenes. El ángulo ABC es este ángulo de acá, es congruente al ángulo FED. FED es congruente a este de acá. El segmento BC, que es este de acá, la base, es congruente al segmento DE. El ángulo ACB, que es este ángulo, es congruente al ángulo FED, es este de acá. Por lo tanto, recordemos los tres puntitos, significa por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo FDE. Estos tres, jóvenes, son los criterios de semejanza. Espero que les sirva y vamos a trabajar con las actividades que les voy a estar mandando. Los que tengan dudas, recuerden mandarme algún mensajito por el grupo de WhatsApp y seguimos trabajando, jóvenes. Espero sus actividades. Excelente mañana, día, tarde. Hasta la próxima, jóvenes.